Buenas noches, soy el alumno Julián Camilo Soldierna Ibarra. Voy a comenzar por explicar cómo calcular la resistencia equivalente de un circuito. Primero se empieza de derecha en orden de derecha a izquierda, empezando por las resistencias en paralelo, que en este caso son esta y esta, de 350 ohms y 150 ohms. Luego lo que se hace es, en caso de ser más de dos resistencias, sería esta fórmula, que es 1 sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y así sucesivamente según el número de resistencias. Pero en este caso, al solo ser dos resistencias, se puede hacer esta ecuación, que es más sencilla, que sería la multiplicación del valor de ambas resistencias sobre la suma del valor de ambas resistencias, que en este caso son 150 y 350. Luego se quedaría como esta operación, se resuelve y da como total que estas dos resistencias pasan de valer eso y se dejan de ser paralelas a ser una resistencia en serie y pasan a este valor. Luego de eso se tendría que calcular cuál es el valor total, simplemente sumando las resistencias en serie, que es la forma de saber cuánto es, que en este caso sería resistencia 1, que es 100, más resistencia 2, que es 200, más el nuevo valor agregado, que es 150, que aquí quedaría como 100 más 200 más 150, y dando un total de que la resistencia total del circuito es 405 ohms. Luego, para calcular la corriente total se hace usando la ley de Ohm, que sería esta de aquí, que es voltaje sobre corrientes y sobre resistencia. Y quedaría como esto, que es 10 de voltaje, como se indica aquí, y 400 y la resistencia total, que sería 405 ohms, como se aclaró aquí. Y ya resolviendo la ecuación, que sería el voltaje que está aquí representado sobre la resistencia total, quedaría este resultado, que es un total de 0.0247 amperios o 24.7 miliamperios. Ahora, para saber la corriente que pasa a través de cada resistencia, sería lo siguiente. En el caso de las resistencias que están en serie, esas conservan la misma corriente, como se muestra aquí, que sería de 24.7 miliamperios o 0.0247 amperios. Luego, en el caso de las resistencias en paralelo, sería lo siguiente. Y para las resistencias en paralelo tendríamos que, para empezar, conseguir el voltaje que pasa a través de ambas, que se consigue mediante usando la corriente que pasa, la corriente total, por el valor total de ambas resistencias, y el resultado sería este de acá, que son 2.59 volts. Y luego, a partir de eso, ya se puede calcular la corriente de cada resistencia individualmente, que en este caso sería la corriente de resistencia 3 sería 2.59 sobre 150, que da un total de 0.0173 amperios. Y la corriente de la resistencia 4 sería 2.59 sobre 350, lo que da un resultado de 0.0074 amperios. Para calcular la caída de voltaje entre cada resistor se volvería a utilizar la ley de Ohm, que en este caso sería voltaje es igual a corriente por la resistencia, y aquí se muestra cómo. El voltaje de la resistencia 1 sería 0.0247 por 100, como se muestra aquí, lo cual da un resultado de 2.47 voltios.
El de la resistencia 2 sería 0.247, que es el valor de los amperes, como ya se había mostrado aquí, perdón, por 200, que es el valor de la resistencia, lo cual da un resultado de 4.94 voltios. Y para las resistencias en paralelo, en este caso ya se había conseguido el resultado anteriormente, que estaba aquí, con esto de aquí, que era esta fórmula que está aquí. Y el poder disipado por cada resistor se calcula con esta fórmula de aquí, que es el poder es igual a la resistencia a la corriente al cuadrado por la resistencia. Y aquí se muestra cómo, que aquí sería el poder de la resistencia 1 es igual a 0.0247, que es el amperaje, o bueno, esto de aquí, disculpe, por 100, que es el valor de la resistencia, y da este resultado, el cual lo da en watts, que es con lo que se mide, ¿no? El de la resistencia 2 sería esto de aquí, que es el mismo que el de acá, pues al estar en serie utilizan la misma corriente por 200, que es el valor de la resistencia, lo cual da este resultado de aquí, que es 0.122 watts. Luego para la resistencia 3, aquí cambia la cosa. Aquí cambia la cosa porque aquí, bueno, en realidad no cambia tanto, solamente se tiene que usar la corriente que se calculó previamente aquí, que es de 0.173 amperios, que está aquí, al cuadrado por 150, que es el valor de la resistencia, y da como resultado 0.045 watts. Y se sigue el mismo proceso, se utiliza la corriente que ya se calculó anteriormente aquí con esta fórmula, y al cuadrado por el valor de la resistencia, que es 350, lo cual da un resultado de 0.019 o 79, la verdad aquí ya me perdí, disculpe mi letra. Y sería todo de momento, muchas gracias.